año pasado hasta el día de hoy, estamos viviendo una época muy difícil con conceptos nuevos como confinamiento, uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social. Antes estos eran desconocidos para la mayoría de nosotros, pero ya hoy en día forman parte de nuestro vocabulario habitual. Mientras que la pandemia COVID-19 sigue afectándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Con respecto a los conflictos que tuvo que afrontar el Estado peruano ante el COVID-19, nos encontramos con el desafío económico que generó la pandemia y los estados de emergencia dictados por el gobierno es enorme. El cierre forzoso de muchos establecimientos y la restricción a la circulación normal de las personas por las calles genera por fuerza la reducción en la oferta de bienes y servicios y en los ingresos de familias que viven día a día o cuyos sustentos han perdido sus empleos. En países con mayor tasa de formalidad y con sistema de seguro de desempleo, los pagos del seguro amortiguarían ese problema. Pero en nuestro país, a pesar del crecimiento económico visto en estas últimas 2 décadas, no contamos con un buen sistema de seguro de desempleo. Y con el peso de la economía informal se optó por el sistema de los bonos, pero ello ha terminado por ser contraproducente. Como muestra basta con mencionar las colas en los bancos, muchas veces sin respetar la mínima distancia. Se requiere suma responsabilidad del recientemente instalado Congreso de la República, pero la conducta de los nuevos parlamentarios tampoco al margen a la esperanza. Por mencionar un caso, habiendo temas urgentes para debatir en el pretendido primer poder del Estado, los congresistas prefirieron el tema de sus declaraciones juradas. Hay un primer poder del Estado, al menos en los hechos. Ese es el poder ejecutivo que fue a cargo por el presidente Vizcarra, que ha capeado con desigualdad suerte. Las sucesivas crisis que se le ha presentado, las amplias funciones que la Constitución asignó al Ejecutivo se han visto reforzadas más, si cabe, por la presente emergencia, y es que, frente al desafío de la pandemia, urge responder con velocidad, la que no existe cuando se delibera por días o meses como en casos del legislativo, así como también se debe evitar responder a la población al contagio, lo que la mantiene cerrada por un buen tiempo a los tribunales. Las respuestas de los gobiernos a nivel mundial se entienden excepcionalmente ante la facilidad de propagación del virus y su alta mortalidad. En esa línea, el gobierno peruano tomó medidas cerrando el país por dentro y por fuera, con miles de policías y militares supervisando el respeto del confinamiento. Además, adoptó medidas y apoyo económico en base a las reservas acumuladas de 2 décadas de un buen manejo económico. Dicho estado de emergencia y las limitaciones de los derechos de tránsito y reunión fueron las medidas más responsables dadas a las circunstancias, medidas paternalistas pero enfocadas desde la salud pública, interpretando el artículo 137 de la Constitución. Pero con un estado como el que tenemos, es difícil enfrentar esta pandemia, y la afrontamos de forma renqueante, viendo espectáculos que van desde la incompetencia de algunas autoridades, el espíritu carroñero de otras, la irresponsabilidad e inconsciencia de la parte de la población. Todo lo que estuvo mal antes del COVID-19 ha empeorado. Basta con mencionar los problemas del sector de salud, pasa el esfuerzo heroico y hasta incomprendido del personal médico, pero también se puede apreciar esperanza, heroísmo y solidaridad ante esta coyuntura. El Perú presenta grandes conflictos donde los hospitales se encuentran colapsados. Esto presenta una escasez crítica de suministros, como en las camas UCI u oxígeno. Mientras las tasas de infección de la variante COVID-19 aumentan en gran cantidad, según la Organización Mundial de la Salud, hubo aproximadamente 1.000 nuevos casos y 300 muertes por día. Frente a esta situación, el país sufrió grandes pérdidas económicas y pérdidas en la población. Debido a esto, un gran porcentaje de los hospitales realizaron acciones por su cuenta, escogiendo solamente a las personas que podrían sobrevivir ante esta enfermedad. Como consecuencia, esto trajo que el grupo de personas las cuales no fueran atendidas murieran, afectando a sus familiares. Las acciones son referentes al Estado. Nosotros nos preguntamos, ¿qué acciones hizo el Estado ante la pandemia? ¿Por qué el Estado tuvo que esperar hasta que haya un colapso de muertes?
Una de las acciones en donde el Estado realizó fue al presentarse el COVID-19 por primera vez en el país. Por consiguiente, se esperó a que se realicen más contagios a gran escala, con el fin de cerrar las fronteras luego que el virus ya se encontraba presente y dañando a la población. Uno de los enunciados que decretó el Estado casi más de medio año después de la cuarentena fue tomar medidas respectivas, indicando que algunos hospitales solo serán para el tratamiento del COVID-19 y que las personas hospitalizadas en estos se fueran mudando a otros hospitales que no atendieran esta enfermedad. Los pacientes de COVID-19 tenían que ser una larga fila para la compra o recarga de un balón de oxígeno. ¿Por qué Perú, un país que tuvo un gran crecimiento económico, no invirtió más en un sistema sanitario? En el mes de junio de 2020 necesitábamos 173 toneladas de oxígeno. El gobierno de Martín Vizcarra promulgó el decreto de urgencia, que dispone medidas extraordinarias para la incrementación de la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal. Perú produce el 20% de oxígeno para los que necesitamos importarlo desde países vecinos. El costo sería casi unos 85 millones de soles, cerca de 24,5 millones de dólares para la producción y comprar más oxígeno. La mala organización del oxígeno perjudica a los pacientes de COVID-19. Los pacientes fallecen en los saturados hospitales o en sus casas. La escasez de oxígeno obliga a miles de peruanos a hacer filas hasta 4 días para conseguir una recarga, o con eso arriesgándose a contagiarse también. La falta de oxígeno. La falta de oxígeno hizo que peruanos estafen con oxígeno industrial, haciendo que los pacientes inhalen y tengan efectos secundarios como irritación pulmonar. Se debe a que el oxígeno se debe filtrar para evitar bacterias y que éste esté libre de cualquier otro tipo de gas, pues en la atmósfera se pueden encontrar contaminantes como monóxido de carbono y dióxido de carbono, entre otros.